Bien, hoy te voy a compartir una técnica de manifestación muy práctica que puedes adicionar a las demás herramientas que ya utilizas. Una de ellas es, número uno, actuar el personaje que quieres encarnar, sí, la actuación. Y esta se subdivide en otra técnica más, que es algo adicional, que le llamamos alter ego. Es prácticamente lo mismo, pero es un poquito más profundo. La actuación, ya sabes, es meterte en el personaje, porque ya que estás haciendo una asunción, tienes que utilizar la actuación para empezar a sentir y actuar que ya estás en la realidad que tú deseas o que ya eres esa persona que ya tú quieres. Por ejemplo, si eres una persona está manifestando, que quiere manifestar hacer un negocio propio, por ejemplo, entonces tienes ya que actuar como ese empresario que ya eres. ¿Por qué? Porque así te acercas cada día más. O sea, tienes que encarnarlo de alguna manera. Y eso lo haces para ti mismo. Claro está. Lo haces en tu mente. O sea, empiezas a sincronizarte con eso. O sea, no es para que el universo llegue a ti, sino que trates de acercarte a esto. Seguramente has escuchado esto de acercarte, pero ¿cómo se acerca? A veces dicen esto, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a estudiar ley de atracción, me hablaban de esto de acercarse a tu objetivo, acercarte, y realmente yo pensaba que era acercarme físicamente, porque muchas veces te hablan de ir a lugares, ve a restaurantes, ve a lugares, y sí, sí, eso está muy bien, pero no te hablan de la actuación, no te hablan de entrar en el personaje. Realmente esa es la verdadera forma de acercarte. Obviamente si vas a un lugar físico pues sería lo ideal y es lo ideal, yo te invito a que lo hagas. La mayoría de personas tienen muchísimas limitaciones, por ejemplo, si son pobres, por ejemplo, y quieren convertirse en personas ricas, millonarias, a veces tienen cierta limitación para entrar a un restaurante, a ciertos moles, a ciertas tiendas, porque ya sabes, tienen la etiqueta que son para gente de otro nivel. Entonces, tienes que empezar a actuar como una persona de ese nivel y empezar a vestirte. Hoy en día es muy, muy, muy fácil hacer esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de restaurantes, plazas, tiendas, realmente no tienen ninguna clasificación social. Eso es algo que está en la mente de la persona. O sea, socialmente tú puedes entrar a cualquier lugar, o sea, nadie te va a cobrar la entrada por entrar a un restaurante, por entrar a un mall, por entrar a una tienda X que te guste, claro está, que tú disfrutes, que tú digas, ay, me gustaría entrar ahí y que tú sientas que no, que no corresponde, que ese no es tu lugar. Pues si le estás pidiendo al universo cambiar, pues ese es tu momento de hacerlo, porque muchas veces, como te hablaba en el video anterior, ¿cómo puede una persona pobre convertirse en rica siendo la misma persona, siendo esa persona que está encorvado, que se siente menos, que no se siente digno, que mira y dice, ¿puedo entrar? Me disculpan por favor, y que pide permiso para todo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos con esto? ¿Ves que es hasta ilógico eso? Tienes que ser primero, de ahí es que viene esa frase de que primero ser y luego va a llegar eso que quieres manifestar. Pero muchas veces sí, pero ¿cómo lo soy? ¿Cómo lo soy? ¿Cómo lo vivo si no ha llegado precisamente? A veces pretendemos que ese estado llegue a nosotros y luego transformarnos. Y no es así. Hay que sentir primero, sentirte que ya eres el dueño de ese negocio, el dueño de no sé, de esa fortuna. También puede ser esa persona saludable en todos los aspectos, esa persona que ya tiene esa familia
ese esposo, esa esposa, esa pareja ideal. Entonces, ¿cómo, cómo si tú estás fuera de eso? ¿Cómo entrar en eso? ¿Cómo sentirlo? Pues a través de la actuación. O sea, tienes que meterte en el personaje. Y cuando digo meterte en el personaje, es que lo haga de una forma tan orgánica que aprendas actuación, que seas el mejor actor del mundo, que tú mismo te lo creas, que se lo crea tu subconsciente y que se lo crea todas las células de tu cuerpo. O sea que ya eres esa persona, empiezas a actuar. Claro, está, llega un momento porque la clave aquí es que nunca vas a soltar esa actuación mentalmente. O sea, nunca te vas a decir que estás actuando, como en caso de un actor verdadero. Los actores verdaderos saben hasta qué límite llevarlo y muchos de ellos han manifestado. O sea, la historia es larguísima, no me daría este vídeo para decirte y explicarte la cantidad de actores que han vivido ciertas historias que han encarnado en su vida. Si quieres puedes investigar, son muchísimos los que le ha pasado exactamente los papeles más intensos que han tenido en su vida. ¿Por qué? Porque se han entrado tanto en el personaje que han atraído inconscientemente esa realidad. Así que esa es la única manera. Realmente cuando tú empiezas a hacer afirmaciones, lo que estás haciendo es tratando de reprogramarte, te estás sugestionando con una nueva programación. Entonces dices, soy millonario, por ejemplo. Entonces, yo soy millonario, me siento millonario, pero no puedo andar por ahí cabizbajo y pensando, bueno, este lugar no es para mí, yendo a los mismos lugares, etcétera. Empieza a actuar como una persona que ya es rica, empieza a sentir como esa persona. Obviamente habrán cosas que no vas a poder hacer por obvias razones, ¿no? Pero hay muchísimas otras que sí puedes hacer. Sí puedes entrar a los restaurantes, sí puedes entrar a los malls, sí puedes entrar en la tienda, mirar y preguntar, y te atenderán de maravilla porque es así, ese es su trabajo. O sea, no tienes escrito en la cara que no vas a comprar y que no tienes dinero. Entonces tienes que romper con esa creencia. Y además, muchísimas personas entran, especialmente las que tienen dinero. Eh, si tú los observas, ellos seleccionan muy bien lo que quieren y entran y miran y miran y miran. Y a veces, si no le apetece nada, no lo compran. Entonces empieza a actuar tú de esa misma manera. No con la intención de comprar directamente, sino con la intención de empaparte de esa atmósfera, de sentirte. Lo haces como una práctica de sentirte. Te vas a esos concesionarios de autos, no sé, y se lleva a hablar de, pues, de todos los detalles o esas casas maravillosas. Puedes ver y preguntar todos los detalles, como si verdaderamente fueras un comprador. Y sí lo eres, porque sí lo eres. Porque en otra dimensión, en otra línea de tiempo, tú ya tienes eso. Entonces tú lo que estás haciendo es acercándote a eso, acercándote a esa manifestación, a esa línea de tiempo, atrayéndola a ti para que se puedan encontrar y se puedan colapsar. Lo que estás haciendo es acercándote a ese salto cuántico, ¿no? Entonces, esta es una forma y yo te lo aconsejo muchísimo, incluso lo recomiendan en la ley de atracción, en el secreto. Entonces, empieza a actuar, pero es a sentirlo tú, o sea, a sentirte. No es que vayas al restaurante y te sientes y te tomes el café físicamente, es que te sientas digno y merecedor y como que ya eres parte de eso y que no te importa tomarte un café o el menú entero porque ya eres parte de eso, ¿entiendes? O sea, acercarte mentalmente, no solamente físicamente, sino a nivel mental y psicológico. De manifestación es el alter ego, que el alter ego es una expresión en latín que significa otro yo. Se utiliza para describir una segunda personalidad.
Esto de alter ego es muy usado, es muy común. Es, por ejemplo, el estereotipo del héroe escondido, así como Superman, es el más famoso. Y ya sabes, su otro personaje que es Clark Kent. Y como tú puedes ver, son dos personas completamente diferentes en un mismo ser. Esto es lo que se conoce como alter ego. Y hay muchísimos casos de famosos, sobre todo en la música, se utiliza muchísimo en el ámbito del deporte. em, Prácticamente en todo se utiliza el alter ego. Hay muchos empresarios también que tienen esta personalidad, muchos vendedores que prácticamente tienen incluso un sobrenombre y actúan de esa manera. Y en sus casas, por ejemplo, con sus seres queridos son de otra forma muy distinta, pero cuando están en su terreno adoptan una personalidad. Entonces, esta herramienta del alter ego te puede ayudar a establecer ciertos cambios. O sea, si lo que a ti te interesa, tú lo sientes muy alejado de ti, porque se necesita como otra personalidad para ese puesto o esa profesión, para ser actor, por ejemplo, para ser cantante. Y tú necesitas desprenderte de tu antigua personalidad, lo puedes hacer así, de esta forma, con el alter ego, sin necesidad de cambiar eh, al 100%, solamente cuando sea necesario, en ese momento que lo necesites. Hay muchísimas personas que usan alter ego. Uno de los casos más famosos que te voy a dejar para que lo tengas bien claro fue el caso de Kobe Bryant, que, sabes, es un baloncestista profesional que utilizó la técnica del alter ego y su seudónimo, su sobrenombre fue la Mamba Negra, y él describe en su autobiografía cómo él se sentó, tomó lápiz y papel y se sentó a describir ese nuevo personaje. Él era muy famoso como Kobe Bryant, pero ya estaba encasillado, no tenía forma como de sobresalir entre tantas estrellas que estaban alrededor de él en ese tiempo. Entonces él decidió hacer algo distinto para salir de ese encasillamiento. ¿Me sigues? O sea, te estoy diciendo para que entienda en qué circunstancias se usa esto. Y lo puedes usar en todas las circunstancias. Es decir, si en tu familia te tienen encasillado de una manera, que eres muy tímido y que eres esto o aquello, puedes usar esta estrategia del alter ego para hacer un cambio de personalidad, de que, ok, en esta área voy a ser diferente, voy a sacar mi otro yo. Muchas veces el alter ego es el alma misma, o sea, porque la personalidad, la que es la verdadera actuación, es la falsa, es la que la sociedad nos impone o la programación que tenemos de nuestros padres, así, ¿no? La con la que nacemos, y a veces estamos condenados a esa programación. Pensamos que estamos condenados, pero no estamos condenados a esa programación. Tú eres esencia, tú eres un ser lleno de amor, lleno de luz, y tú puedes cambiar tu vida, tú puedes reprogramarte, puedes ser una persona completamente distinta en el momento en que tú lo decidas, porque tú tienes el poder dentro de ti, tú eres un ser creador, tú eres Dios en acción, y tú puedes no solamente convertirte, sino ser la persona que tú deseas ser, ya sea en medio tiempo, como en esos casos del alter ego, mitad una persona, mitad otra, tener dos personalidades, o actuar tu estado hasta que lo consigas y que ya no sea una necesidad actuarlo, sino que ya ese estado sea parte fija de ti. Así que empieza a sentirte a través de la actuación, empieza a hacerlo en tu habitación, en tu casa, empieza a actuar como esa persona que ya tú eres y a ser el protagonista de tu vida, porque eso es lo que tú eres, un protagonista.